La Revolución Francesa es el violento conflicto que estalló en París en 1789, por el cual la burguesía y el pueblo francés exigieron el fin de los privilegios de la nobleza y el clero. Fue una lucha contra el llamado antiguo régimen, es decir, contra la monarquía absolutista y el régimen feudal. Las principales causas de esta revolución fueron económicas, sociales e ideológicas. En cuanto a la economía, desde 1760 se sucedieron las malas cosechas, lo que provocó el alza de los precios y el descontento de los grupos populares. Además, se incrementó la crisis financiera por los gastos de la corte y los conflictos bélicos. Y en cuanto a la sociedad, muchos burgueses se habían enriquecido durante el siglo XVIII, pero estaban descontentos porque tenían poco poder político, pues los altos cargos del gobierno y del ejército eran ocupados por la nobleza. Además, consideraban injusto que solo el tercer estado pagara impuestos. Y en cuanto a las causas ideológicas, las ideas ilustradas defendían que las personas tenían unos derechos naturales que el poder político debía respetar. Hay varios hechos que destacan en esta revolución. Entre ellos están los Estados Generales. Se llama así a la asamblea que convocó el rey Luis XVI y su ministro Necker para informar a los tres estamentos, nobleza, clero y tercer estado, sobre la grave crisis económica del país y aprobar medidas que la solucionen. Pero los diputados del tercer estado exigieron que primero se apruebe el voto por cabeza, mientras que la nobleza y el clero se aferraron al voto por estamento. Entonces los miembros del tercer estado se autoproclamaron Asamblea Nacional. En esta Asamblea Nacional, el tercer estado recibió el apoyo de una parte del clero y la nobleza. Su primera medida fue proclamar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y luego hicieron el juramento del juego de la pelota, donde se comprometieron a no separarse hasta darle a Francia una constitución. Otro hecho importante fue la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual el rey destituye a Necker y esto provocó la ira del pueblo, que salió a protestar en las calles. Una multitud asaltó y destruyó la fortaleza de la Bastilla, viejo símbolo del poder absolutista francés. La rebelión se extendió al campo, y la asamblea abolió los privilegios de la nobleza y el clero. Se confiscaron los bienes de la iglesia, y el rey y su familia intentaron escapar de Francia, pero fueron capturados en Varennes. El 13 de septiembre de 1791 se aprobó la primera constitución de Francia, y aquí se instauraba la monarquía constitucional y se mantenía a Luis XVI como rey de Francia. La Asamblea Legislativa se reunió el 1 de octubre de 1791. Predominaron los girondinos, que representaban a la gran burguesía, y fueron muy activos de los jacobinos, portavoces de la pequeña burguesía y el pueblo llano. Y en este grupo destacó el abogado Maximiliano Robespierre. A mediados de 1792, Prusia y Austria invadieron Francia, pero fueron derrotados en la batalla de Valmy. Poco después, la Asamblea abolió la monarquía e implantó la República. El gobierno pasó a manos de la Convención Nacional. La Convención concentró los poderes ejecutivo y legislativo. Al comienzo lo controlaron los girondinos, o moderados, pero fueron desplazados por los jacobinos. El 5 de septiembre de 1793 se implementó un régimen de terror, encabezado por Robespierre, por el cual miles de enemigos de la revolución fueron ejecutados. Esto terminó cuando los girondinos lo arrestaron y ejecutaron en el llamado golpe del Termidor. Después de la convención apareció el Directorio, que fue un gobierno republicano integrado por 5 directores elegidos por un consejo de ancianos. Se persiguió y ejecutó a muchos jacobinos que habían apoyado a Robespierre. El régimen fue atacado por monarquistas y radicales, que provocaban desgobierno, por lo que el general Napoleón Bonaparte regresó de su campaña en Egipto y dio el golpe del 18 de Brumario, obligando al consejo de ancianos a nombrar a 3 cónsules, Sieyès, Bucos y Napoleón. En la última etapa de esta revolución, llamada el consulado, Napoleón Bonaparte, en su calidad de primer cónsul, con el apoyo del ejército y la gran burguesía, restableció el orden público y alivió la economía, asumiendo el papel de salvador de la patria. Esto condujo a que el Senado lo nombre emperador de los franceses, el 24 de mayo de 1804. Con esto murió la Primera República y nació el primer imperio o Imperio Napoleónico. Tras todos estos hechos se puso fin a la Revolución Francesa.